Muy buenos días a todos y a todas. Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar la clase del día de hoy ya, porque ya estamos en la hora. Eh, la clase de hoy día va a estar enfocada en dos cosas. Y ahora, lo que les voy a decir lo siguiente. Las próximas clases que tengamos van a ser todas consecutivas de biología y después vamos a tener clases consecutivas de química, ¿ya? Debido a lo que vamos a hacer más adelante. Esta clase lo que vamos a hacer, vamos a retroalimentar primero la evaluación anterior que hicimos de biología, de forma general, pero la próxima semana, yo creo que el día miércoles, voy a necesitar en la tarde 15 minutos de cada uno de ustedes, en diferentes horarios, para la retroalimentación individual, y obviamente que ahí les voy a dar, ¿cierto?, cómo les fue a cada uno de ustedes en esa evaluación, porque lo tengo que hacer también de forma individual para saber cómo va cada uno de ustedes, ¿ya? Y obviamente que eso no lo puedo hacer en estos encuentros virtuales porque me queda el tiempito demasiado cortito, ¿ya? Así que la próxima semana, el día miércoles, voy a mandar por ahí una lista con horario y el link de conexión, ¿ya? Para que se conecten no más allá de 15 minutos, más allá de eso no, porque la retroalimentación ahora general la vamos a hacer ahora. Más que nada para ir evidenciando, ¿cierto?, qué cosas vamos bien y qué cosas vamos mal, ¿ya? Por tanto, esta clase hoy día, primero que nada, vamos a hacer la retroalimentación general de esa evaluación. Luego vamos a ver un tema que es para la próxima evaluación que tengamos, ¿ya? Que el tema es, en este caso, ADN todavía, pero el punto de vista de la replicación del ADN, ¿ya? La próxima clase yo les voy a dar qué necesitan para ser promovidos, ¿ya? Y cómo vamos a hacer el proyecto final que vamos a tener en esta asignatura y la cantidad de notas que se van a considerar. Y ojo, hay notas que son parte de la evaluación final y notas que son formativas. Ya hemos tenido varias evaluaciones formativas, pero hay que tener unas que van a ser calificativas, pero siendo el porcentaje del producto final. Ya, por eso la otra semana se las vamos a explicar. Por tanto, vamos a lo que vamos a hacer el día de hoy. Primero que nada, ¿cierto? No está de más recordarle las reglas de los encuentros virtuales. Ahora, a partir de la próxima semana, lo que vamos a añadir es que yo voy a esperar solamente 5 minutos después de iniciar la clase y luego de eso ya no voy a dejar ingresar nadie a la sala, ¿ya? Porque obviamente que se cortan los espacios y tenemos problemas después para la continuidad. Muchas veces para cambiar la diapositiva, ¿cierto? Se me queda pegada y cosas por el estilo. Cualquier duda, cualquier consulta, me la pueden decir en el momento, cosa que no se queden con ninguna duda. También recordarles las reglas generales en este contexto de pandemia. Tienen que estar siempre lavándose las manos. En el caso que tengan que estornudar, vayan con el antebrazo o con un pañuelo. Traten de evitar saludar a mano y beso con gente que es fuera de la familia, ¿ya? En el caso que tengan síntomas de COVID, automáticamente, sobre todo fiebre, automáticamente vayan a un centro asistencial. Ante la duda es mejor ir, ¿ya? Y si ustedes fueron al centro, fueron al supermercado o algo, después de ir de todo eso, eviten estar allá tocándose los ojos, la nariz y la boca, ¿ya? Porque ustedes saben que últimamente estado subiendo las cifras de COVID acá en Osorno, por lo tanto hay que estar preparados. El objetivo de hoy día es retroalimentar la evaluación formativa respecto a ADN y ciclo celular y obviamente comprender el proceso de la replicación del ADN, que obviamente que vamos a ir paso a paso. La evaluación formativa que tuvieron ustedes ya tenía 5 de selección única, algunas de verdadero y falso y algunas preguntas que eran de desarrollo.
Dentro de la selección única teníamos la siguiente. Hay una que decía que la unidad básica en la constitución de los ácidos nucleicos es. ¿Cuál era la respuesta correcta? ¿Quién me puede decir? Ay, a ver. ¿Quién recuerda? La unidad básica de la constitución de los ácidos nucleicos. Ya, Esteban me dice que es la B. ¿Ya? Y obviamente que es la B. Ahora, ¿el por qué? Por el nombre. Por el nombre, supongo. Ya, pero ¿qué dice el nombre? Ácido nucleico. Es el Ya. más parecido. Obviamente que ustedes saben y deben recordar de que existen dos tipos de ácidos nucleicos, ¿ya? Uno es el ADN, el otro es el ARN, ¿ya? Ahora, obviamente que cada una de ellas va a estar hecha, en este caso, de un grupo fosfato, no sé si se acuerdan de eso, va a estar hecha de un azúcar y va a estar hecha de bases nitrogenadas, que era la adenina, la timina, la citosina, la guanina, en el caso de el ADN, y en el caso del ARN, en vez de timina se cambiaba por un uracilo, ¿ya? Todo ese conjunto de cosas se le llama nucleótido. Y esos nucleótidos van formando esta escalerita, en este caso, de ADN o ARN. Por tanto, nosotros podemos decir que la unidad básica, en este caso del ARN o el ADN, son los nucleótidos, ¿ya? Y eso lo tienen que tener bien claro. Eso es lo más fácil, ¿ya? Y obviamente que eso es lo que voy a necesitar en este caso eh, para, en este caso, formar estas moléculas, ¿ya? Que son biomoléculas. Porque también podía haber sido la opción de las bases nitrogenadas, pero resulta que cuando hablamos bases nitrogenadas, solamente estamos hablando de una parte, adenina, timina, citosina, guanina. ¿Ya? Y ahí fue donde algunos se equivocaron también. La segunda, ¿cuál sería la respuesta correcta? Que dice es un conjunto ordenado de sucesos que conducen al crecimiento de la célula y la división de dos células hijas. Algunos me dicen la D, otros me dicen la A, otros me dicen la B. En este caso, la correcta es la A. ¿Cuáles son las cosas que acá me están evidenciando que es lo que es la respuesta correcta? Acá esta parte que me dice crecimiento de la célula, ¿ya? Y después me dice que hay división en dos células hijas. Nosotros estuvimos viendo dos procesos. Uno, el que era la mitosis, el otro, el que era la meiosis. Resultado de la mitosis teníamos dos células. Resultado de la meiosis teníamos cuatro células. Por lo tanto, y aparte que me dice que la mitosis en este caso sirve para el crecimiento celular, exactamente. Por lo general lo utilizábamos para crecimiento, para regeneración de tejido, entre otras cosas. Por lo tanto, ahí en ese caso la respuesta correcta iba a ser la A. Hay una que ya se quedó ahí, rayos. Pero vamos con la 3. Etapa de la mitosis en que los cromosomas se alinean en el ecuador. ¿Se acuerdan que la mitosis tenía varias etapas? Y de hecho son las que están en la alternativa. Pero ¿en dónde era que los cromosomas se iban a quedar a mitad y mitad de esta célula que estaba comenzando el proceso de mitosis? ¿A cuál correspondía? ¿Quién recuerda? Me dicen la B, veamos, y es exactamente la B, ¿ya?
¿Se acuerdan que había varias fases? La profase en este caso era cuando estaba comenzando a preparar para realizar todo este proceso. Metafase, en este caso, obviamente que ya cuando se estaban preparando, se empezaban a acercar todos los cromosomas a una línea del ecuador. La telofase ya era cuando comenzaba, en este caso, a separarse de esa línea del ecuador, siendo en anafase donde ya iban a estar cada uno en los polos, ¿cierto? Y obviamente que después ya iba a entrar citocinesis y todo lo demás. La 4. La mitosis presenta como resultado dos células hijas con diferentes núcleos, dos células hijas con idéntico material genético que su progenitor, una célula hija con núcleo idéntico al de su progenitor, dos células hijas con diferente material genético al de su progenitor, cuatro células hijas con núcleo idéntico a su progenitor. ¿Qué yo obtengo al final de la mitosis? ¿Cuál era la alternativa correcta ahí? ¿Quién da más, quién da menos? Esteban me dice que está entre la A y la B, Felipe Sáez la B, Benjamín la B, Benjamín Prieto también dice la B, la Isis también me dice la B. Por tanto, es la alternativa B, ¿ya? ¿Por qué la A no es la A en este caso? Porque dice dos células hijas con núcleos diferentes. En realidad lo que pasó que ocurrió un proceso en donde el ADN se duplicó, por lo tanto los núcleos van a ser iguales. El material genético va a ser igual, ¿ya? Por lo tanto, lo que se va a dividir van a ser copias idénticas a la madre, a la célula madre, que en este caso fue la que estuvo, ¿ya? Ay, no, esta no la hice. Ay, no sé. Ahora, la 5, obviamente que ya está ahí, ¿cierto? La cromatina es, y en este caso corresponde a fibras del ADN empaquetada con histona. No sé si recuerdan cómo se iba empaquetando este ADN, ¿cierto? Este ADN que era la cadena larga, que se iba enrollando a través de unas proteínas que se llamaban histonas, y ahí en esa parte se formaba la cromatina. Pero si se seguía enrollando, se iba a empezar a formar, en este caso, la eucromatina, y después continuaba formándose este cromosoma que quedaba con esas X que todos conocen, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, cromatina va a corresponder a ADN que va a estar enrollado en unas proteínas que se llaman histonas. Por tanto, si me preguntan qué cosa tiene un cromosoma también va a tener estas fibras de ADN, ¿cierto? Empaquetadas y con estas histonas. Y eso lo tienen que recordar y que no se les olvide. Luego había una de verdadero y falso, ¿cierto? La de verdadero y falso me indica, y eran 5 preguntas. A ver, Martina me está hablando. Ah, obviamente que acá no se ve, es una cosa de percepción, que acá se ve larga, pero en realidad no era larga la prueba, porque si se fijan, teníamos 5 alternativas, ahora son 5 de verdadero y falso, y eran 3 preguntas. Era una evaluación bastante corta, ¿ya? A diferencia de las que hacían en el colegio, ¿cierto? Que eran 20 de alternativa, 10 de verdadero y falso, y después venían las preguntas. La primera, ¿verdadero o falso? El núcleo se encuentra en todas las células. ¿Eso es verdadero o es falso? Falso. Falso. Exactamente, como me estaban diciendo, es falso, ¿ya? ¿Por qué razón es falso? Eso es lo que quiero que me digan. Ahora, ¿por qué el núcleo no se encuentra en todas las células? Porque había que justificarla.
¿Por qué era falsa esa? Justamente como me dice Martínez, como me dice Esteban, hay células que no tienen núcleo. ¿Cuáles son esas células? En este caso, como dice Esteban, las procariontes. Las células procariontes, las que son bacterias y las arcobacterias, no tienen un núcleo, tienen el ADN disperso en la célula, ¿ya? Por lo tanto, no todas las células tienen esto, sino que las eucariontes. Y de hecho, la palabra eucarionte, eu viene de verdadero y carionte viene de núcleo. Por lo tanto, eucariontes son las que tienen núcleo verdadero. La 2. La función de la cromatina es la formación de mitocondrias. ¿Verdadero o falso? Ignacio me dice verdadero. ¿Quién más? La cromatina es la formación de mitocondrias. ¿Qué hace la cromatina? Martina me dice que falso. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Nadie se acuerda? Ya. Aunque Martina lo puso como en duda ese falso, en este caso estaba en lo correcto. La función de la cromatina en la formación de mitocondria es falso. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la función de la cromatina? Que tienen que recordar que la cromatina es material genético, en este caso, que va a tener ADN, ¿cierto? Y va a tener estas proteínas. Pero ¿qué hará? Benjamín dice orgánulos celulares eucariotes. Benjamín también me dice suministra la gran parte de energía que se usa para la actividad celular. La Isis me dice empaquetar el ADN. ¿Ya? De hecho, me quedo con lo segundo que dijo Benjamín y con la parte que estaba hablando la Isis. Y Martina, de hecho, también dice que es parte del material cromosómico también, así que bien. Y también Clemente me dice lo mismo. La cromatina en este caso, obviamente que es una parte de todo este empaquetamiento que en algún momento va a ser cromosoma, por lo tanto es como parte y está como empezando a crear lo otro. Y obviamente que si lo vemos como función, este ADN que va a estar ahí va a tener funciones en este caso que tienen que ver con metabolismo celular, ¿ya? ¿Qué funciones hay variadas? ¿Ya? Porque va a depender los tipos de cromatinas que hay. Porque existe la heterocromatina, la eucromatina, y se puede seguir subclasificando, ¿ya? Cada una de ellas va a tener distintos tipos de funciones, pero en general son funciones que tienen que ver con el metabolismo celular, ¿ya? Por lo tanto, excelentemente bien lo que están diciendo. Ah, y se me fue la siguiente. Rayos, pasé a apretar. Pero la siguiente decía, el síndrome de Down consiste en un trastorno genético en el que nacen con una copia adicional del cromosoma X. ¿Por qué era falso? No, lo que me dice Martina, no. Acuérdense, ¿qué es lo que era el síndrome de Down? Era algo con el cromosoma 21, pero no me acuerdo. Exactamente. Hay algo con el cromosoma 21. En este caso, lo que pasa es que hay un cromosoma adicional en el número 21. Y es por eso que se formó en este caso este síndrome de Down. Ya, obviamente que ¿qué lo produce? Lo produce en este caso una normalidad en la división, ¿cierto? Entre otros casos, ¿cierto? También algunas eh, modificaciones genéticas que ocurrieron. Ahora, si hubiese ocurrido, en este caso, una copia adicional en el cromosoma X, ¿qué síndrome sería ese? Ahí está lo que me está diciendo
Fernanda, vendría siendo el síndrome de Klinefelter, ¿ya? Si en este caso añadimos una copia adicional en el cromosoma X, en este caso estamos hablando del síndrome de Klinefelter, así que cualquiera de las dos cosas que me hayan puesto para justificar eso, estaría bien. Que en el síndrome de Down se añade un cromosoma, en este caso en el número 21, o que este cromosoma adicional corresponde al síndrome de Klinefelter. Excelente. El 4. La unión que siempre se da entre las bases nitrogenadas es adenina-timina, citosina-guanina. Martina me dice que es verdadero, así que, y también Ignacio y también Isis, así que excelente, muy bien. Y la 5, el número de cromosomas de la especie humana son 23 pares. ¿Verdadero o falso? Fernanda, Esteban, Maite, Ignacio, Isis, me dicen que es verdadero. Martina también, Benjamín, por lo tanto, excelentemente bien también. En este caso, nosotros tenemos 23 pares, los que corresponden a 46 cromosomas, como dice Martina también. Muy bien. Y luego venían las preguntas, que eran 3. La primera pregunta decía, ¿cuántas divisiones celulares tiene el proceso de meiosis? ¿Qué tipo de células se generan? ¿Quién recuerda? Tipo, cantidad, en este caso me dicen 2. Y que se forman 4 células, también me están diciendo acá. Fernanda. ¿Ya? Exactamente. Acá en este caso nosotros tenemos que recordar lo siguiente. Esto era la meiosis. Había una meiosis 1, una meiosis 2. ¿Y por qué ocurría eso? Porque habían 2 divisiones celulares. ¿Ya? En esas 2 divisiones celulares, obviamente que nosotros íbamos a obtener 4 células. ¿Ya? Porque acá hay una división en meiosis 1 donde se van a generar 2 células de tipo N, pero después iba a haber otra división que iba a ser 4N a diferencia de la mitosis. Ahora, ¿qué tipo de células se generan? Estas 4 células, ¿qué cosa van a hacer? Y como me dice Fernanda, en este caso, gametos. Excelente. Las 4 células que se van a generar, en este caso, son gametos. En el caso que fuera el hombre, se van a transformar en 4 espermatozoides. En el caso que son mujeres, va a haber en este caso, ovocito, y 3, obviamente, que van a quedar así como reservados o van a transformarse en otra cosa. ¿Ya? Pero igual se generan 4 resultados en esta meiosis. Por lo tanto, esa era la respuesta. ¿Cuántas divisiones celulares ocurren en este proceso meiosis? Ocurren 2 divisiones celulares, meiosis 1 y meiosis 2. ¿Qué tipo de células se generan? Se generan 4 de tipo N, que son células gaméticas. ¿Crees tú que las plantas tengan meiosis? Explica por qué. Ahora, ¿qué me dicen ustedes? Porque ahí yo creo que hubo una disyunción también. Martina me dice que sí. ¿Ya? Fernanda también me dice que sí. Esteban también. Ahora, ¿el por qué? Clemente igual me dice que sí. ¿Pero por qué? Ignacio también me dice que sí. Ya, ahora porque la imagen, ¿cierto? Que les puse ahí también me está acusando, ¿cierto? Porque igual tiene estas cosas masculinas y femeninas. No me acuerdo cómo se llaman, las micros, no sé cuántitos. De hecho, como dice Martina, las plantas también van a tener lo que es masculino y femenino. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, cuando hablan de araucaria hembra o araucaria macho, en muchas plantas se da eso, pero las plantas también tienen meiosis, ya también necesitan mezclarse unas con otras, pero también las plantas
tienen mitosis. Hay muchas plantas que tienen mitosis y que obviamente que se reproducen de esa forma y se reproducen por meiosis. Tienen las dos formas de división. O sea, ustedes muchas veces, no sé si han visto que hay plantas que van, le cortan un tallito de esa planta, luego la colocan en la tierra y crece otra planta ahí. Obviamente que ustedes están utilizando lo que es la mitosis. La planta que plantaron en la tierrita ahí va a ser exactamente igual a la que le sacaron el tallito. Pero obviamente que existe todo este tema del polen y todo eso que son esporas. Eso es mediante meiosis. Y obviamente que la meiosis ahí van a tener, igual que nosotros, van a tener 4 células y va a seguir este proceso tal cual. Con la diferencia que en las plantas, por ejemplo en el caso de lo helecho, eh, ya no vamos a hablar de un cigoto, sino que vamos a hablar de, por ejemplo, en los resultados que son los esporofitos o el protalo, y así sucesivamente. Pero las plantas, para que tengan en cuenta, tienen mitosis y tienen meiosis para la reproducción. Ahora, si ustedes no sabían esa parte de eso, ustedes simplemente podían decir, bueno, yo veo plantas al lado afuera, ¿cierto? Se reproducen, sí, po. Entonces tiene que tener meiosis, po. Y de ahí haber sacado sus conclusiones. Por lo tanto, esta pregunta también tenía un aspecto crítico eh, para esto. Como dice Fernanda, quizás no la utilizan de la misma forma que los seres humanos, ya que nosotros la usamos para reproducirnos, posiblemente ellas la utilizan para seguir su curso. De hecho, lo que hacen ellas en parte es para seguir su curso, como dice, para evitar, en este caso, porque las plantas tienen un ciclo de vida más cortito. Sobre todo las plantas chiquititas, otras plantas tienen un ciclo de vida, pero que son por milenios. Pero plantas chiquititas, por ejemplo, tienen un ciclo de vida muy corto y ellas por lo general se multiplican por mitosis cuando no encuentran, por decirlo, su parejita. ¿Ya? Y obviamente que eso es para que puedan Entonces, seguir como que se viviendo. reproducieran solas. Hay muchas que sí. Hay Pero muchas que, por Liceo, ejemplo, hay muchas que estiran su raíz y cuando ya no encuentran con quién estiran su raíz y a partir de esa raíz aparece otra planta, por ejemplo. O hay pero muchas que, viste también, dígame Clemente, esto también es que las abejas cuando las polinizan, es que eso también ayuda hasta la reproducción de la planta, cuando, ¿cierto? cuando ocurre la polinización es porque se están reproduciendo por meiosis, porque el polen en este caso, ahí lleva en este caso lo que se obtuvo de la meiosis, po. Ahí se tienen en este caso el gameto, una de las 4 células. Y entonces lo que hace la abejita es transportarla a otra especie, o sea, a la otra especie hembra o macho al que necesitaba y allá va a dejar su... Y de esa forma se van creando en este caso la junta de un gameto con el otro. Por lo tanto, tienen las dos formas de reproducción las plantitas. Así que sí. Y la tercera pregunta dice, ¿qué relación hay entre transgénico y biotecnología? ¿Quién recuerda qué es lo que era transgénico y qué es lo que era biotecnología? Que a ambos le inyectan un ADN de otras cosas. Casi. Ahora, el tema de inyectar un ADN o hacer estas modificaciones genéticas es parte de los transgénicos. ¿Ya? Los transgénicos, como dice también Benjamín, me ayudaba a modificar en este caso mis alimentos, ya o sea, plantas o animales. Transgénico no es nada más que una modificación genética, obviamente que para un uso para el ser humano, pero la biotecnología es una práctica, ¿ya? Es la práctica de modificar cosas.
pero también significa que es la utilización de las cosas que hay seres vivos en este caso, de los seres vivos para el bienestar de nosotros. Por tanto, los transgénicos en este caso son organismos animales o vegetales que al generarse reciben un gen ajeno a su especie y que al crecer disponen de características específicas a gusto del productor o de su fabricante. Por ejemplo, el tema de que crearan una manzana con sabor a pera, como está en la imagen, en la primera. Esa es una pera que tiene sabor a manzana. ¿Qué es lo que hicieron? A una pera, ¿cierto? La modificaron genéticamente y le pusieron en este caso genes de una manzana, las que tenían que ver con el sabor y el color. Eso lo mezclaron y obtuvimos esa pera que parece manzana con ese color extraño. O en el caso de los tomates, que yo les decía siempre el ejemplo de los tomates larga vida, ¿cierto? Ahí lo que pasaba era que modificaban esto que hacía que la planta, en este caso el tomate, se acortara su vida útil y se obtiene tomate todo el año. Ahora Fernanda me dice que la biotecnología es el uso de organismos con el fin de obtener un beneficio mediante uso de técnicas, conocimiento, procesos que permitan construir nuevos productos. ¿Ya? Y es eso exactamente. ¿Ya? Nosotros la biotecnología la podemos ver desde el ámbito de la modificación genética en laboratorio, pero también la podemos ver, por ejemplo, cuando estamos usando la levadura para el pan, eso es parte de biotecnología, o cuando están utilizando la levadura para crear la cerveza, también es parte de biotecnología, porque estamos utilizando la levadura que es un ser vivo, ¿ya? O cuando estamos utilizando una simple vaquita para extraer la leche, esa es parte de la biotecnología tradicional. Por lo tanto, todos los usos donde utilicemos sistemas biológicos es parte en este caso de biotecnología. Así que eso era lo que consistía esta evaluación. Ahora aquellos que me deban la evaluación, obviamente que se les va a dar otra evaluación distinta, pero en los tiempos determinados, porque ahora se va a hacer un calendario, ¿cierto? Que yo más probable que esté más o menos en proceso la próxima semana, con lo que necesitan en este caso para ser promovido. ¿Ya? Entonces ahí va a ser otro tipo de evaluación. El segundo objetivo tenía que ver con la replicación del ADN, ya que esto es lo que vamos a necesitar para lo que viene. Y vamos con ello. Recordemos algunas cosas. Primero que nada, ¿cierto? La estructura del ADN. Lo que estaba diciendo delante. Los nucleótidos, ¿cierto? Que en este caso son estos... Ya. Obviamente que los nucleótidos en este caso se están uniendo, en este caso, por unos enlaces que se llaman fosfodiéster, ya que todo esto vendría siendo un nucleótido, todo esto, y acá hay otro nucleótido, y así sucesivamente. Y estas bases en este caso se están uniendo por puentes de hidrógeno. En este caso, adenina con timina tiene 2 puentes de hidrógeno, citosina con guanina va a tener 3 puentes de hidrógeno. Ya, eso no hay que olvidarlo. Y obviamente que tampoco hay que olvidar que adenina con timina se juntan y citosina con guanina se juntan. Y de esa forma van creando todo lo que se llama después código genético. Por tanto, estos nucleótidos están formados por un grupo fosfato. El grupo fosfato quiere decir que vamos a tener un fósforo central y 4 oxígenos que van a estar unidos a él, ¿ya? Y un grupo, en este caso, de eh, carboxilo, por decirlo de otra forma. Eso va a unirse, en este caso, a un azúcar, que es un azúcar cíclica de 5 carbono, va a tener 5 y por eso que se hace de esta forma.
Y obviamente que va a haber una base nitrogenada adosada a él. Y de esa forma van creándose estos nucleótidos. ¿Ya? Ahora, los tipos de base nitrogenada vamos a tener dos tipos. Pirimidínicas y púricas. O las que son pirimidinas y son las purinas. ¿Ya? ¿Cuáles son una y la otra? Pirimidina en este caso van a ser citosina, timina y uracilo, en el caso del ARN. Y púricas van a ser la adenina y la guanina. ¿Ya? Ahora, obviamente que, como les decía, estos puentes de hidrógeno y estos nucleótidos en general, siempre se van a ir uniendo adenina con timina, citosina con guanina, ¿ya? Adenina con timina con 2 puentes y citosina con guanina con 3 puentes de hidrógeno. Eso es importante acordarse también, ¿ya? Y que siempre van de esa forma. Ahora, todo lo que tiene que ver con la información genética, nosotros tenemos que pasar por este proceso. Estos procesos que están aquí se conoce como el dogma de la biología celular y molecular, ¿ya? El ADN, cuando está en proceso de mitosis, por ejemplo, tiene que pasar por un proceso de replicación o duplicación del ADN. Una vez que ya pasó todo ese proceso, el ADN en algún momento se tiene que transcribir a un ARN mensajero. Ese ARN mensajero le envía la información a una ARN transferencia en lo que se conoce como traducción, y todo eso se convierte después en una proteína, ¿ya? Porque de la forma en que las cosas funcionan en nuestro cuerpo es formándose distintos tipos de proteínas. Por ejemplo, si uno necesita energía, quiere caminar, quiere hacer esto, quiere hacer lo otro, quiere decir que en alguna parte de su cuerpo se están formando proteínas, ¿ya? Y hay proteínas que el propio cuerpo está creando y hay proteínas que nosotros las necesitamos consumir. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber más o menos cómo funciona, primero que nada, el primer proceso, la replicación, y luego los otros. La replicación del ADN no es nada más que duplicar el ADN. El tema es el cómo. Porque una cosa es que yo tengo un ADN, ¿cierto?, original y que después tengo una copia, pero cómo llego a esa copia es lo que vamos a ver ahora. Primero que nada dice que la replicación del ADN comienza siempre con una secuencia específica de nucleótidos reconocida como origen de la replicación. O sea, no es al azar. De toda esta cadena larga de ADN, hay una parte específica y donde dice aquí empezamos, ¿ya? Por lo tanto, para iniciar la replicación necesitamos este origen de replicación. Y que no es nada más que un triplete de ADN, que ahí se dice vamos a comenzar aquí, ¿ya? Ahora, todo este proceso de la replicación del ADN, todo este proceso donde va a comenzar el ADN a replicarse, va a estar todo controlado por proteínas que son enzimas, ¿ya? Y cada una de esas proteínas tiene una función específica, que las vamos a ir viendo. Pero antes de eso tenemos que recordar también, o sea, tengo que decirle, mejor dicho, que hay 3 tipos de replicación del ADN. Hay una replicación que es conservativa, hay una que es dispersiva y una semiconservativa. La replicación conservativa quiere decir que voy a mantener un ADN, voy a copiar el ADN primero que nada, pero voy a mantener la hebra original en una parte y la hebra duplicada, que es genéticamente igual a la otra, en otra parte. La dispersiva
quiere decir que yo voy a hacer pedazos de ADN que se van a ir uniendo con nuevo, viejo, nuevo, viejo, nuevo, viejo, nuevo, viejo, y de esa forma se van a crear dos hebras idénticamente iguales, pero con pedazos nuevos y pedazos viejos. Y la semiconservativa, en este caso quiere decir que voy a tener una hebra del ADN que va a ser la original, la de la madre, y la otra hebra que va a ser nueva. Por lo tanto, voy a tener una hebra original y una hebra nueva. Por lo tanto, de esa forma voy a obtener, en este caso, el ADN. Son tres tipos: conservativa, dispersiva y semiconservativa. El proceso de replicación del ADN no es tan sencillo, pero tampoco es tan complejo. Ya. Primero que nada, esta replicación del ADN va funcionando por cada una de las hebras. Todo este ADN que está enrollado, en algún momento se va a desenrollar. ¿Ya? Y obviamente va a participar una enzima que se llama topoisomerasa. Va a desenrollar este ADN para que quede planito. Luego va a venir una proteína o una enzima que se llama helicasa. La helicasa, que obviamente que está aquí en azul, lo que hace es ir cortando la hebra de ADN para formar dos hebras y así poder trabajar en la creación de hebras nuevas. Posteriormente, van a venir unas proteínas de cadena simple que se llaman SSB, ya que ellas por lo general van a empezar a que no se vuelvan a juntar estas hebras, sino que se mantengan separadas. Ahora no sé si se fijan, hay una hebra que dice que es de 3, y después acá sale 2, acá 3, 2, y tienen unos números. En realidad no es un 2, es un 5, pero está al revés. Las hebras de ADN tienen un lado que es 3 y un lado que es 5, una de las hebras, y en la otra hebra es al contrario, es 5 y 2. ¿Ya? Se le dice 3' y 5' para ver la dirección en la que va una hebra en consecuencia de la otra. Las hebras son antiparalelas, significa que van en distintas direcciones. Es por eso que una de las hebras va, por decirlo, en sentido derecho, en cambio la otra va en sentido izquierdo. Por lo tanto, la replicación de una de las hebras va bien fácil, pero la de la otra tienen que irse por fragmento. Y por eso hay una parte donde dice fragmentos de Okazaki. Antes de eso, antes de ver bien cómo funciona todo este proceso, es importante que tengan en cuenta las funciones de cada una de las enzimas que participan. Hay una proteína de iniciación, que esa es la que da inicio a esta replicación. La helicasa, que en este caso desenrolla el ADN. Las proteínas de unión o cadena sencilla, que era la SSB, evita la renaturalización o que se junten en este caso, ¿cierto? Estas hebras de ADN. Hay un ADN girasa, se llama ADN girasa porque dice que mueve la horquilla de replicación, corta y vuelve a unir el ADN de doble hélice para liberar el bucle que se forma como resultado del desenrollamiento de la horquilla de replicación. O sea, lo que hace la girasa, imagínense que este ADN estaba todo doblado, lo que hace la girasa es enderezar este ADN para que quede la hebra estiradita. Hay una enzima que se llama primasa, ¿ya? Que lo que hace es crear pequeños pedazos de ARN y ARN que me va a ayudar a crear ADN. Luego tenemos las ADN polimerasa 3 y la 1. La 3 en este caso dice alarga la nueva cadena del nucleótido, o sea, es la que va a ir formando este ADN nuevo. La polimerasa 1 elimina los primers de RNA y los sustituye por moléculas de ADN. De ahí lo vamos a ver cómo funciona eso.
y una ADN ligasa que va a ir uniendo, en este caso, fragmentos de Okazaki. Ahora, obviamente esto que está en chino mandarín, se las voy a mostrar con un video, porque para ustedes hasta ahora es chino mandarín. Así que lo vamos a ver en un video. Este video en este caso está explicando cómo funciona el proceso de replicación. Esto es para que tengan la como visión general. Posteriormente le voy a tener que enviar un material para que vayan complementando, porque no es sencillo entenderlo a la primera. Pero pongan bastante atención a este video, que con esto ya después terminaríamos nuestra clase del día de hoy. La replicación del DNA. Aspectos generales. Los eventos de la replicación dan lugar a dos moléculas idénticas de DNA. La replicación del DNA es semiconservativa, con cada cadena parental actuando como molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. En primer lugar, el DNA se desenrolla y se rompen los puentes de hidrógeno entre las dos cadenas. Este proceso es ayudado por el enzima helicasa. Las proteínas enlazantes a cadena simple, SSB, evitan que las cadenas se vuelvan a unir. Esto crea una burbuja de replicación. Las burbujas de replicación se forman en múltiples lugares a lo largo de la molécula de DNA, aumentando considerablemente la velocidad de la replicación. Echemos un vistazo más de cerca a un extremo de la burbuja de replicación. Esto es una horquilla de replicación. Una vez que las cadenas han sido desenrolladas y separadas, la DNA polimerasa puede comenzar a construir una nueva cadena. La hebra conductora es la nueva cadena que crece de modo continuo hacia la horquilla de replicación. La DNA polimerasa construye la nueva cadena en dirección 5' a 3'. Sin embargo, la DNA polimerasa no puede iniciar una nueva cadena, solo puede prolongar una cadena preexistente. La RNA primasa coloca los primeros nucleótidos de la nueva cadena. El segmento resultante de RNA cebador proporciona un extremo 3' libre al que enlazarse. La DNA polimerasa puede ahora ir colocando los nucleótidos complementarios a medida que se desplaza a lo largo de la cadena molde. Obsérvese que la DNA polimerasa lee la cadena molde en dirección 3'. La hélice continúa desenrollándose y abriéndose, permitiendo a la hebra conductora crecer de modo continuo en la dirección de la horquilla de replicación. Más tarde, un tipo diferente de DNA polimerasa reemplaza el cebador de RNA por DNA. ¿Cómo se forma la nueva cadena de DNA? Veamos el proceso con más detalle. Echemos un vistazo más de cerca a la construcción de la nueva cadena de DNA. La DNA polimerasa 3 trae el siguiente nucleótido trifosfato. Obsérvese los 3 grupos fosfato. La energía es liberada cuando se rompe este enlace. Esta energía se usa para polimerizar la nueva cadena de DNA. La polimerización es el proceso por el que se forman las nuevas cadenas. Observemos el proceso en acción otra vez. La energía se libera. El fosfato se une al grupo H libre. Los puentes de hidrógeno se forman entre los nucleótidos. Así es como se polimerizan las nuevas cadenas de DNA. Ahora echemos un vistazo a la hebra rezagada. La hebra rezagada se sintetiza en dirección opuesta a la del avance de la horquilla de replicación. La hebra rezagada es la nueva cadena que crece de modo discontinuo, alejándose de la horquilla de replicación. En primer lugar, la RNA primasa añade un fragmento de RNA cebador. Entonces, la DNA polimerasa
comienza a sintetizar la nueva cadena de DNA. Antes de que pueda continuar la síntesis de la hebra rezagada, la hélice debe de continuar desenrollándose. Así, la hebra rezagada se sintetiza de manera discontinua. Una vez más, la RNA primasa comienza la nueva cadena. Los tramos discontinuos se denominan fragmentos de Okazaki. Al igual que en la hebra conductora, una DNA polimerasa diferente cambia el cebador de RNA por DNA. Esta DNA polimerasa cambia el RNA por DNA. Entonces, una ligasa sella la unión de los fragmentos de DNA. La replicación continúa de este modo a lo largo de la hebra rezagada, sintetizando fragmentos a medida que la hélice se desenrolla. La nueva cadena es una copia exacta de la otra cadena parental. Fijémonos ahora en el conjunto de la burbuja de replicación. Las hebras conductora y rezagada comienzan a replicarse trabajando en direcciones opuestas. Mientras tanto, otra hebra conductora se está replicando sobre la cadena opuesta de la burbuja. Hay una segunda hebra rezagada en el extremo opuesto. Ahora, una segunda DNA polimerasa añade desoxirribonucleótidos, cambiando los fragmentos de RNA por DNA. Finalmente, una ligasa sella la unión de los fragmentos de DNA. Ahora veamos a la burbuja de replicación completa en acción. Este proceso continúa en ambas direcciones hasta que la molécula completa de DNA ha sido replicada. Hay múltiples burbujas de replicación a lo largo de la molécula de DNA. Las burbujas continúan creciendo hasta que llegan a unirse. Ahora tenemos dos moléculas completas de DNA. ¿Muy difícil? Sí. Porque ahí esa era la cosmovisión general, Sí, profe. ¿cierto? ¿Puedo ser sincera? Sí. Y por eso yo les dije, lo vamos a tener que ver con calma. Y por eso esta es la introducción. ¿Dónde está lo que más se necesita para entender esto? Primero que nada, saber qué es lo que hace cada una de estas componentes que están acá en este cuadro, ya que son enzimas. Y saber qué cosa va necesitando, en este caso, para poder crearse una hebra nueva. Porque si se fijaron, eran dos extremos. Una hebra que era la continua y otra hebra que era la descontinua, ¿cierto? Y las dos iban trabajando al mismo tiempo, pero una iba hacia una dirección, la otra iba hacia otra dirección. Pero siempre iban de 3 a 5'. Obviamente que estaba seguro de que no lo iban a entender a la primera, porque cuesta, porque hablan muchos nombres técnicos y le colocan mucho color cuando hablan ahí, ¿cierto? Pero primero,
Para entender todo lo anterior, hay que entender lo siguiente. ¿Cuáles son los monómeros del ADN? ¿De qué está formada? Partiendo por ahí, partamos que la parte del ADN. ¿De qué está formado un ADN? ¿Quién me puede decir? Y que lo estuvimos viendo hace poquito. De ácido desoxirribonucleico. Ya, ese es su nombre, ¿ah? No es de lo que está hecho. Ahora Clemente me dice que de nucleótidos, de eso sí que está hecho. De estos nucleótidos. ¿Ya? Estos nucleótidos, que obviamente que cuando estábamos viendo en este caso el proceso de replicación, ¿cierto? Se iban cortando con una enzima que se llama helicasa, y de esa forma después se iban creando, en este caso, por una parte, nuevos nucleótidos. Por lo tanto, si lo vemos de forma más particular, como dice Esteban, va a tener un grupo fosfato, va a tener base nitrogenada, un azúcar desoxirribosa, y es por eso que se llama ácido desoxirribonucleico. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cuál es la función de la replicación del ADN? ¿Para qué hago todo ese proceso que vieron anteriormente? ¿Para qué lo hago? Todo eso que estaba anteriormente, donde iban el dibujito por allá, las pelotas para un lado y todo eso, ¿para qué era? ¿Cuál es la finalidad en este caso de la replicación? ¿Quién me puede decir? Por chat o pueden hablar. Casi lo que dijo Montserrat. Ya, ¿y qué significa replicar el ADN? Mister, ¿serviría para hacer los alimentos transgénicos o no? ¿Cómo? ¿Serviría para hacer los alimentos transgénicos? Mire, cuando hablamos de replicación del ADN, obviamente que estamos viendo el proceso más básico. En algún momento esos procesos van a servir para la biotecnología, para crear proteínas internamente en nosotros, incluso para los procesos de mitosis y meiosis está este proceso que está aquí. Este proceso lo que tiene la finalidad es, y como dice ahí, replicar. Replicar es hacer una réplica de algo, duplicar algo, hacer algo exactamente igual a otro. En este caso, ¿qué cosa vamos a hacer igual? Una hebra, en este caso un ADN completo que sea igual a otro. Entonces sería sintetizar una copia idéntica. Exactamente, sintetizar una copia idéntica tal como lo dice Martina. Vamos a hacer una copia idéntica de ADN y obviamente en qué vamos a ocupar ese ADN que está duplicado ya hay otra cosa, porque lo podemos ocupar para el proceso de mitosis, lo podemos ocupar para el proceso de meiosis, lo podemos ocupar después para, por ejemplo, llevarlo al laboratorio y hacer estos injertos genéticos, entre otras cosas. ¿Ya? Todo ese Mister, proceso entonces lo que sería la réplica sería una molécula de ARN o no? ADN. ¿Y el ARN? Lo que sí necesitamos de ARN para poder replicar el ADN. Ah, ya. Lo necesitamos, sí. Y por eso Yo que pensaba que era lo que, o sea, las dos que quedaban era como el ARN, sí, o que tenía una molécula de ARN. No, es por eso que en el videíto ustedes vieron que había un ARN primer que decía, ¿cierto? Que era como el que ayudaba a que se fuera creando una hebra, pero después era sustituido por otra cosa ese ARN. Pero necesitamos de un ARN para crear esta replicación. ¿Ya? Y la última pregunta, ¿qué diferencia hay entre replicación conservativa y semiconservativa? Habían tres tipos, ¿cierto? Conservativa, dispersiva y semiconservativa. ¿Qué diferencia hay entre una conservativa y semiconservativa? Profe, Dígame. que en la conservativa se produce un ADN nuevo y en la semiconservativa se originan dos moléculas de ADN. ¿O me equivoco?
En la segunda casi. O sea, en la segunda ahí como que no. La primera sí. La primera, la Entonces, conservativa, yo voy a tener una hebra una hebra madre, ADN, y se va a crear una hebra completamente nueva, hebras de ADN nuevo, por lo tanto yo voy a tener un ADN madre y un ADN totalmente nuevo y son idénticamente iguales. La semiconservativa, voy a tener una hebra del ADN viejo y una hebra del ADN nuevo, y esa va a crear. Mister, no le escuché lo que dijo, como que se le apagó el micrófono. Profe, no se escucha. Mister, no se le escucha. No, Mister, no se le escucha. ¿No se escucha nada? Ahora sí. Ahora sí, vos, profe. La última era que en este caso la conservativa, ¿cierto? Yo voy a tener una hebra de ADN, o sea, voy a tener un ADN completamente original y un ADN completamente nuevo. Y en la otra parte, la semiconservativa, voy a tener un ADN que va a tener una hebra vieja y una nueva. Y el otro ADN también, una hebra vieja y una nueva. Pero van a ser ambos genéticamente iguales. ¿Ya? Esa era la diferencia de la última. Yo sé que hay algunas dudas, pero hay dudas que sean muy puntuales, que sean muy. Porque de hecho también les tengo que pasar en este caso ese video que estaba en YouTube para que le echen un vistazo nuevamente y no sé qué. Mister, sigo con la duda de lo del ARN. O sea, ¿cuándo se usa? En este caso, ¿te acuerdas que en todo este proceso el ARN, que es el ARN, hay que entender que es otra molécula de ADN, o sea, otra molécula de ácido nucleico, distinta al ADN, era la que hacía la función de cebador. ¿Se acuerdan que para partir toda esta replicación del ADN se colocaban tres, en este caso, bases nitrogenadas, y ahí comenzaba todo el proceso? Quien colocaba esas bases nitrogenadas era un ARN. Y después de eso continuaba, ¿cierto?, estas enzimas colocando las complementarios de cada base nitrogenada. Pero era como esa la función que hacía y después se iba. Es como que venía a hacer un trabajito cortito y después ya, chao pescado, y se iba a este ARN. Pero más adelante van a haber procesos donde sí lo van a ocupar y con más detalle, que era lo que aparecía en este dogma de la biología celular. ¿Ya? ¿Otra duda, otra consulta? No. No, Mister, muchas gracias por su explicación. Si no hay duda, consultas, dejamos esto hasta aquí. Que tengan un excelente día, pásenlo bien. Y la próxima semana nos estaremos viendo en varias oportunidades. Cualquier duda, cualquier consulta, pregúntenme por interno. Chao, Chao, Mister, que profe. esté bien. Chao, mister, que esté bien. Muy bien. Chao, profe. Adiós, que esté Chao, bien. mister. Chao, Ok. mister. Chau, chau. Que tengo un buen fin de semana. Igualmente, nos vemos.